Les voy a pedir un favor. Hoy vamos a ver un tema que dice cuáles son las ofensas que se cometen contra el Espíritu Santo. Y la siguiente semana, con la ayuda de Dios, si me permiten ustedes, si me ayudan, yo como el miércoles les mando una clase y el sábado la otra y la comentamos las dos. Sí me gustaría que me hagan preguntas. Este, y por ahí del día 26 yo les mandaría el examen de esos 4 temas. Recuerden, los temas no están difíciles. Si ustedes tienen el acercamiento con el material, contesta, ¿sí? Cualquier duda, cualquier cosa, recuerden, estamos para servirle, hermana Ixa, a pesar de que está trabajando en algo intenso y también enferma y pues también aquí su servidora un poco recuperándose de enfermedad, pero Dios nos ayuda a seguir adelante. Pues bien, le voy a pedir aquí a mi hermana, que está Bere, que anda por ahí. Si puedes, ¿puedes orar, Bere, por favor? Sí, hermana. Gracias. Señor y buen Padre Celestial, nos acercamos delante de tu presencia una vez más, pidiéndote, Dios, que tú seas con nosotros, que tú nos guíes conforme con la guianza de tu Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento, que tú nos ayudes a poder adquirir cada día más conocimiento de tu palabra, que podamos atesorarlo en nuestro corazón, que podamos, Señor, aprender cada día más de cómo, Señor, tú trabajas en nosotros, de cómo tu Espíritu Santo, Señor, nos usa y también, Padre, que sea de gran bendición este estudio que hemos de tomar. Bendice a nuestra hermana cada día, síguele ayudando y fortaleciendo para que ella pueda seguir enseñándonos. Te damos gracias y sé con cada uno de mis compañeros en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues mis amados estudiantes, nuestro tema del día de hoy es ¿cuáles son las ofensas que se cometen contra el Espíritu Santo? Hay mucho que hablar, pero solamente nos vamos a limitar a estos puntos. Y la segunda diapositiva nos dice resistir. Resistir al Espíritu Santo. ¿Qué es resistir? Tolerar, aguantar o sufrir. Punto número 2 dice oponerse. Algo repugnante que no nos gusta. Contrario, rechazar y contradecir. Miren, la semana pasada me decía alguien, yo me sentía rara porque estoy en una iglesia pentecostés, pero no se cree, ni se vive, ni se desarrolla el Espíritu Santo. Yo solamente le dije, ten paciencia porque el Espíritu Santo, como la tercera persona de la Trinidad, se manifiesta individualmente. Y lo podemos ver aquí en Esteban. Terminó su discurso ante la Junta Suprema diciendo, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron y sus antepasados y ustedes también. Nos lo dice Hechos 7:51. Entonces, aquí va una, una reflexión, mis amados. Usted comience a vivir y a desarrollar, dejar que el Espíritu Santo le guíe a toda verdad, a toda justicia, a entrar en esa profundidad que usted va a ser ese carbón encendido dentro de su congregación para bendecirle. Y algo interesante es que usted va a ser de gran trascendencia en su congregación para su liderazgo y va a ser luz que va a sorprender a muchos, no importa su edad. Y eso no se lo dice la maestra, se lo dice Dios a través de mi vida. No se desanimen, pero tengan su relación en su devocional, en su momento con Dios, desarrollen esa relación con el Espíritu Santo y pongan en práctica todo lo que estamos viendo. ¿Quién lee esta diapositiva, por favor? No tener corazón dispuesto para obedecer a Dios o para oír su palabra. Este pecado involucra necedad y franca desobediencia. Implica el rechazo abierto de la instrucción de la palabra del Señor. Leo los textos también, Sí, por discúlpeme. favor. Zacarías 7:11.
pero no quisieron escuchar. Antes dieron hombro revelado y agravaron su oído para no oír. Jeremías 44:16. En cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre del Señor, no vamos a escucharte. Segunda de Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes, Janes y Jambres, perdón, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. gracias. Actualmente en estos tiempos hay mucha gente así, segunda Timoteo 3:8. Pero quisiera resaltar una enseñanza aquí arriba mencionada. Yo debo de estar dispuesto para obedecer a Dios y oír su palabra. Y les felicito porque a las 9 de las 8 de la mañana se están conectando el sábado teniendo muchas cosas o simplemente queriendo descansar. ¿O no es así? Queriendo seguir dormidos el sábado porque trabajamos, estudiamos y no sé qué tanto, pero ya estamos listos porque porque queremos obedecer un poquito, seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Y existen dos grupos, los que quisieran escuchar, pero los que no escuchando se rebelan. Y tengamos cuidado con eso, porque Dios va a hablar a sus vidas en algunas ocasiones de forma muy personal y particular, en la cual les va a decir, haz esto, y tú debes de obedecer. Te voy a comentar algo que le pasó a esta sierva de Dios. Me avergüenza, pero me arrepentí. Una vez llegando a casa, me encontré a una vecina y me dice, ¿qué crees? Mi esposo está enfermo. Yo venía muy cansada del trabajo, a tal grado que le dije, bueno, vamos a orar por él. Le digo, recuérdame su nombre. Ya me dijo su nombre. Le digo, bueno, vamos a orar por él. Y mañana, cuando llegue de trabajar, me paso directo a verlos. Ay, mis hermanos. Sí, oré por él. Pero al otro día, cuando llegué a la casa, ya lo estaban velando. Eso me quedó muy marcado cuando yo comenzaba a obedecer o no a obedecer. Y después, pues le pedí perdón a Dios porque le dije, teniendo la oportunidad, no lo hice. Perdóname por esa desobediencia. Y pues bueno, fue muy fuerte, la verdad. Pero a veces Dios te va a decir algo que tienes que hacer. Y si es Dios, te lo va a insistir. Si no lo haces, se va a quedar ahí. Pero tenemos la oportunidad de sí obedecerle. Entonces, tenemos, como dice Jeremías, muchos mensajes que nos han hablado en el nombre del Señor. Y la pregunta sería, ¿no vamos a escucharles? Lo que les decía de 2 Timoteo 3:8, hay mucha gente actualmente que ha conocido de Dios, ha estado en el camino de Dios, pero o se ha alejado o ha endurecido su corazón. Y para tristeza nuestra, aún familiares existen así. Pero nosotros no nos cansemos de hacer el bien y de interceder. Que Dios les dé una nueva oportunidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vimos resistir, que es oponerse, que de decir, ay, esto es repugnante, ¿cómo yo voy a hablar en lenguas? Es contrario o definitivamente rechazar. Decir, Dios no habla y Dios no puede decirme lo que tengo que hacer. O contradecirse diciendo, es que eso no me lo han enseñado. Pero si la Biblia te lo enseña, hermano, vívelo. Vívelo y está dispuesto a obedecer. Y dile, yo soy insuficiente, pero si tú me usas, que sea glorificado tu nombre. Porque recuerden que quien lo hace es Dios a través de usted y de mí, porque somos sus Maestra. instrumentos. Ahora bien, ¿quién lee, por favor, contristar al Espíritu Santo? Yo leo si quiere. Contristar al Espíritu Ah, bueno. Santo es producir una tristeza o dolor profundo,
nos habla de una aflicción intensa e interna. Jeremías 45:3. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido el Señor tristeza sobre mi dolor. Trabajé en mi gemido y no he hallado descanso. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, perdón, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Salmos 95:10. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Gracias. Otra de las ofensas es contristar. ¿Y qué es eso? Como dice ahí la definición, producir una tristeza o dolor profundo. ¿Recuerdan los símbolos del Espíritu Santo? Uno de ellos fue paloma y es una cosa sutil, una cosa delicada. Entonces, no contristemos al Espíritu Santo causándole dolor. Los profetas, si ustedes se dan cuenta, Jeremías e Isaías son tremendos, porque Jeremías 45:3 dice, tú dijiste, ay de mí ahora, ¿por qué me ha añadido el Señor tristeza sobre mi dolor? Trabajé en mi gemido y no he hallado descanso. Aquí va una bomba de tiempo. A veces nosotros podemos estar en la iglesia, pero no vivir la palabra de Dios y no obedecerle. Y estamos haciendo nuestra perfecta voluntad. Y estamos nosotros aún con dolor, con tristeza. ¿Por qué? Porque no estamos en obediencia. Entonces, cuando tú y yo no estamos en obediencia, causamos o conquistamos al Espíritu Santo de Dios, que ¿dónde está? En nosotros. No son cosas permitidas, o sea, las hacemos porque tenemos libre albedrío. Pero cuidado, si usted, por ejemplo, le gusta estar ahí en los medios sociales con pornografía, cuidado, porque no se está alimentando su espíritu, sino su carne. Pero, y recuerde usted, somos hombres y mujeres espirituales. Y aquí el ejemplo de Salmos está muy claro. Y usted sabe la historia de cómo la gente en un viaje que iba a durar 12 días de salir de Egipto a llegar a la tierra prometida, 12 días dice la Biblia, se tornaron en 40 años. Ahora bien, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y no le pongamos triste o causemos dolor. Y le pueden decir sinceramente a través de la oración, guíame, enséñame. ¿No es una de sus funciones? Y si soy rebelde, por favor, ayúdame a superarlo. Ya no quiero ser rebelde. En Isaías 63 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Aquí lo maravilloso de la presencia de Dios en tu vida es que Él te redarguye y te dice, Patricia, detente, no vas bien por ahí, mejor espera mi dirección. Y ahí tornamos otra vez obediencia contra desobediencia. Si decido obedecer, ya no contristo. Pero si decido hacer mi voluntad, contristo al Espíritu Santo. Sea Dios con nosotros. ¿Quién lee, por favor, la diapositiva? No todos. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Efesios 4:30. Salmo 78:40.
En la traducción del lenguaje actual dice, muchas veces en el desierto se rebelaron contra Dios y lo hicieron ponerse triste. El Espíritu Santo es como una paloma y es muy sensible. Toda amargura, enojo, resentimiento, disputa, palabras abusivas, perversas, mentir unos a otros, dar lugar al diablo, robar, le causa dolor. Esto está en Efesios 4:25 al 29. ¿Se dan cuenta de estos ejemplos que son ejemplos y son bíblicos? Toda amargura, enojo, resentimiento, disputa, palabras abusivas y perversas, mentir unos a otros, dan lugar al diablo, robar le causa dolor. ¿Qué opinan sobre esto, jóvenes? 2 participaciones con libertad. Quien quiera participar, abra su micrófono. ¿Son cosas prácticas? Oiga, la pregunta es esta, que cuando lo que relata usted de que a mí me dijo el Espíritu Santo, ¿no? O que me mandó, voy a orar, o una palabra. ¿Eso también se le llama rema? ¿Ese es un rema? Claro, ajá, ese es el rema, exactamente, porque deja de ser palabras solamente, sino es algo ya firme, algo Ajá, que directamente tú recibes, ajá, que no tenías en mente. Ujú. ujú. Pero en cuanto a esto, son cosas prácticas de la vida diaria, ¿no? Sí, claro. Que podemos entristecer al Espíritu Santo con nuestra forma de qué, de vivir. Efesios Sí, 4:30 es un lenguaje, nuevo lenguaje actual, dice, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Y cuando nos pone esto en Efesios 4:25, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ajá, Comenzamos con lo más sencillo para ir entrando en profundidades, como el profeta cuando dice que primero entró a las aguas a los tobillos, luego a las rodillas, o sea, un cambio de vida, una transformación que iba dándose en sus decisiones, perdón, y en sus acciones. Pero mi pregunta es, ajá, ¿será esto cierto? ¿Es real que entristecemos al Espíritu Santo ajá, en estas acciones? Pues sí, hermana, ¿no? Cada vez que nosotros actuamos de manera, pues así con enojo, entonces estamos desobedeciendo o entristeciendo al espíritu, porque quizás cuando estamos enojados no medimos nuestras acciones. Bueno, porque pues me ha pasado, ¿no? En lo personal, a veces uno, pues sí, tú pides algo que no se haga y entonces hacen lo contrario y ya es cuando pues te enoja, ¿no? Te enoja demasiado o escuchas no sé, algún comentario que se hizo de ti, entonces entra como que ese enojo, ¿no? Y a veces decimos cosas de más pero ya después como dice pues aquí la palabra que Dios nos hace o el Espíritu Santo nos hace reflexionar de cómo estamos actuando y pero pues a veces es demasiado tarde, ¿no? Porque, bueno, a veces así me ha pasado, porque a veces discuto con mi mamá y le grito, llego a gritarle, bueno, a veces, eso era antes, pero ahorita ya me controlo. Y entonces, pues quizás a veces le dije cosas que pues no eran, ¿no? Entonces ya después me di cuenta del error, pero ya era demasiado tarde. Entonces yo creo que por esa parte, pues el Espíritu Santo se entristeció, pues no sé, y a veces también por eso me pongo así como que triste, ¿no? Por las cosas que quizás en mi vida pasada cometí. Entonces, pues siempre, no sé, trato de pedirle perdón y pues que Él me siga moldeando, que Él siga obrando en mi vida. Gracias por tu participación y valentía.
Mira, yo considero lo siguiente, y esto que nos compartiste es trascendental, y creo que todos lo hacemos, pero aquí es la formación que Dios nos está dando. Lo importante es reconocer que la regamos, arrepentirnos, pedir perdón a quien ofendimos. Te das cuenta del proceso, y eso lo ven en teología. ¿Qué sucede? Yo me doy cuenta, pero no hago nada, no hay un arrepentimiento. Pero si yo me arrepiento y pido perdón, es un avance. Sí, Y algo que dice la palabra de Dios, que al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Entonces, si tú quieres avanzar, tenemos que darnos cuenta, o sea, de descubrir eso que hicimos, pedir perdón y acercarnos a Dios a través de la oración con ese arrepentimiento. Pedir sí, perdón a la persona que hemos ofendido y con la ayuda del Espíritu Santo seguir adelante. Pero un trabajo del enemigo, quiero recordarles, es recordarte tu pasado. Y en la mente y en el corazón no tenemos que vivir del pasado. Si Dios perdonó, ¿quién eres tú o quién soy yo para detenerme o estancarme en eso? Cuando Dios perdona, olvida. No es como nosotros, porque nosotros a veces nos quedamos ahí estancados queriendo solucionar las cosas. Entonces, considero que estamos avanzando, tenemos oportunidades, pero la situación es superar, superar, no dejar que los resentimientos hagan raíces y causen amargura en nuestras vidas. ¿Por qué? sí, Porque de la otra manera el corazón y nuestra relación con Dios se estanca. Ujú. O sea, estos ejemplos son de Efesios 4:25 al 29. Pero nuestro diario vivir es muy extenso. Entonces, caminar con el Señor, una vida espiritual, no es fácil, pero es posible. ¿Estamos de acuerdo? sí, Bueno, hermana. mentir. ¿Quién va a leer mentir? Lucira, error. Gracias. Si ustedes se dan cuenta, ya leyeron ese capítulo. Y muchos de nosotros pudiéramos haber dicho, ay, ¿cómo? Primer punto, mucha gente se va por el dinero. Quiero decirles desde ahora, amados estudiantes, no amemos el dinero, pero sí pidámosle a Dios ser buenos administradores del dinero. ¿Se dieron cuenta de lo que les dije? No amemos el dinero, pero sí ser buenos administradores de las finanzas que Dios nos da. Dios no quiere nuestro dinero, pero quiere nuestra obediencia. Y esto lo vemos en este ejemplo. Ellos aparentaron obedecer y trajeron. Muchas veces la apariencia es uno de los obstáculos que vamos cavando en nuestra vida diaria y no somos transparentes. Y el Espíritu Santo de Dios quiere eso,
que tú y yo seamos transparentes, íntegros, tanto en nuestra vida sola como en nuestra vida pública o social. El Señor quiere que tú y yo no aparentemos, y no aparentar en todas las áreas, sino que seamos transparentes. Mentir quiere decir manifestar lo contrario. A veces la gente no da oportunidad a saber las cosas y ya anda diciendo otras, perdón, o lo que piensa. Yo tengo eso a veces cerca de con una persona y le digo, no es lo que crees, es lo que es. Pero es que no, es lo que es. Primero pregunta a la persona y después ya di lo que recibiste. Porque a veces se considera que tú te lo sabes todo, pero no, hay que oír a la gente, hay que ver cómo piensa la gente y hay que detener también los errores. Aquí el ejemplo dice que ellos trajeron aparentemente obedeciendo, pero la palabra clave es sustrajeron del precio. Y la declaración fue, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y nuevamente puedo decirles, Dios no quiere nuestro dinero, Dios quiere nuestra obediencia. Me acuerdo que hace como ya 30 años más o menos que tenía en el ministerio, estaba comenzando ministerio, les decía a los chicos, me tocó abrir el grupo de párvulos en la iglesia donde estaba y les decía, vamos a dar nuestra ofrenda y nuestro diezmo. Y recuerdo que ellos no entendían muy bien, pero cómo obedecían. Y quiero decirles que ahora son hombres y mujeres prósperos. ¿Por qué? Porque aprendieron desde esa edad a dar. Y yo les decía, si te dan un peso, ¿cuánto es? 10 centavos. Si tienes 100 pesos, ¿cuánto es tu diezmo? 10 pesos. No es la cantidad, es la obediencia. Y como estudiantes del instituto, les invito a que seamos también obedientes en las finanzas en nuestras iglesias. En esta diapositiva dice que con hipocresía hablaron mentira, teniendo cauterizada la conciencia. En estos tiempos, mucha gente hay así. ¿Por qué? Porque no permite que el Espíritu Santo entre a sus vidas. El otro versículo de Salmo 62:4, ¿lo lees, Omar, por favor? 62:4 de Salmos. Gracias. Fíjense bien, hay arrogancia, hay grandeza y aman la mentira. Con la boca bendicen, pero maldicen con sus entrañas. O sea, te dicen, ay, Dios te bendiga, y por atrás te están hablando de ti o aún maldiciéndote. Cuidado, eso es hipocresía. Y vamos nosotros, entonces, a hacer visible que estamos mintiendo, que en nuestro corazón está la presencia de Dios. Porque dice el escritor sagrado, de lo que hay en tu corazón va a hablar tu boca. Entonces, si el Espíritu Santo estás dejando tú que gobierne tu vida, vas a ser de edificación y de bendición. Por favor, tomemos en cuenta esto. ¿Puedo leer? Ajá. Apagar al Espíritu Santo. Apagar significa extinguir, ahogar o sofocar. Esto es igual a falta de obediencia y su respuesta a algo que el Espíritu precisa a una persona hacer, ya sea profetizar o manifestar dones espirituales, testificar a otros de Cristo, también obedecer sus mandatos en la vida cristiana, apagar la voluntad del Espíritu. Hay un fuego
que arde en el corazón, que nunca se apaga. No se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno. Primera de Tesalonicenses 5, 20, 21. Entonces, aquí Dios te va a indicar cosas y te va a decir, Omar, viene una hermana, un hermano, un joven y te va a decir, oyes, oras por mí, y tú vas a decir, ¿oro o no oro? Señor, úsame. Y cuando tú comienzas a orar y comienzas a decir cosas que ni tú mismo sabías, te sorprenderás porque estás dejando que el Espíritu Santo te guíe. Y eso, y eso suele suceder cuando buscamos de Dios. Porque, mande. Ajá. Entonces te das cuenta que cómo Dios va guiando la clase, ¿no? Bueno, se dan cuenta todos los demás cómo Dios va guiando la clase. Y entonces ahí comenzamos a darnos cuenta que Dios quiere usarlos y vamos a ir manifestando los dones espirituales al testificar a otros de Cristo y al ir obedeciendo en los mandatos de la vida cristiana. No nos detengamos. Yo les dije mi experiencia y después de esa experiencia de verdad arrepentida, pues busqué a Dios para que cada día me guíe. Y aunque no tenga tiempo y aunque tenga que dejar de hacer lo que estoy haciendo, me enfoco a lo que se me ha pedido. Entonces, mis amados estudiantes, pongamos en práctica lo que estamos recibiendo. De los que no han participado, por favor, quedan 3 diapositivas para que participen. De los que no han ¿Puedo participado, por leer, favor. hermano? Ajá, Hermana, yo tengo una Berenice. pregunta. Ay, Sí. Mire, yo lo que pasa es que una vez yo vi a no era pastor, era siervo de la iglesia, y lo que yo vi, o bueno, lo que se nos explicó, es que muchas veces él no tenía la capacitación para hacer una oración y estaban haciendo una oración de sanidad. Yo no sé si fue bien o mal, hermana, pero o sea, yo siento, por lo que yo entendí de la explicación, fue mala la idea o porque fue mal ejecutada la oración. Mi pregunta es esta: no podemos orar, bueno, no podemos orar, yo en ejemplo que apenas me estoy capacitando, no puedo orar por algo que en realidad yo todavía no entiendo. ¿O ajá. sí? Ah, a veces para que en su crecimiento Dios le va a dar oportunidades, pero a su nivel. No quiera correr, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Saben que está estudiando usted el Instituto Bíblico? Se acerca a la persona y le dice, ¿puedes orar por mí? Si su pastor sabe que está estudiando y hay libertad, ore. Y cuando comience a orar, quizás usted va a orar, Señor, comienza a bendecir a Pedro. Tú conoces su vida y su corazón. Y ahorita voy a poner un ejemplo, ¿eh? Y usted comienza a expresar esa situación que Pedro, que tú estás pasando y tienes que tomar decisiones y las vas a tomar porque conoces las verdades de la palabra. Y, y comienzas tú a decir varias cosas, sorpréndete porque Dios te está usando, porque la oración debe de ir pegada a la palabra, no en mis propias ideas. ¿Te estás dando cuenta? Entonces, o aún, Señor, aquí está Pedro. Ese diagnóstico que le dieron,
no viene de ti, porque sabemos que tú eres nuestro sanador, nuestro protector. Y tomas su mente, su corazón, y comienzas a orar y, chihuahuas, y te dice Pedro, pero si yo no te había dicho todavía que me habían dado un diagnóstico, ¿quién fue ahí? ¿Quién te usó? El Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, ahí es a lo que yo me refiero, que ustedes tengan, Dios les permite esos acercamientos y ustedes van a comenzar a darse cuenta de, de cómo Dios va a irles guiando, usando, a profundizarse, a descubrir los ministerios que tienen. La vida cristiana no se termina de aprender, no se termina de, y no se aprende totalmente en los institutos, se aprende en la vida diaria, en las oportunidades que Dios te da para descubrir dones y ministerios, ¿sí? Pero sí, nunca perder la dirección, nunca, nunca perder la directiva de que sea Dios usándome. ¿Estamos bien, hermano Ulises? ¿Quedó contestado? Perdón, ¿quién Sí, iba a hermana, creer? muchas gracias. Berenice, Yo, ¿verdad? hermana, Ujú. sí, bueno, blasfemar contra el Espíritu Santo. Blasfemar significa hablar abusivamente, expresar desprecio contra Dios o las cosas sagradas. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Mateo 12:31 al 32. Gracias. ¿Esto será cierto? ¿Esto será viable? Sí, porque a veces, como decía hermano Ulises, hay gente que se levanta con bandera. El Espíritu Santo me dijo, cuidado, el Espíritu Santo quiere hacer esto, cuidado, debes de tener sabiduría. En la diapositiva anterior, cuando decía de profecía, no quise explicar nada porque dedicamos una clase al don de profecía, cuando una profecía viene de Dios y cuando no viene de Dios, ¿sí? Pero el Espíritu da testimonio. Entonces, blasfemar contra el Espíritu Santo es hablar por hablar, simplemente. Y mucha gente se cree tan espiritual que dice, el Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo me dijo que te dijera, cuidado, si te lo dijo a ti, me lo va a confirmar a mí, pero no necesitas usar esa bandera y alardear que tú eres muy espiritual. Primer punto, debemos ser humildes y sencillos de corazón como Jesucristo lo fue. ¿Estamos de acuerdo o no? Es muy importante ese principio, porque en el orgullo y la soberbia viene la caída. Maestra, Sí. bueno, yo ahí pienso que si el Espíritu Santo se lo dijo, no es para que uno alardee de Ujú. lo que el Espíritu Santo le dijo, eso se le queda callado y se queda dentro del corazón Ajá. y se ora y Dios Sí. encamina ya sea la oración o la predicación o lo que haya de ser, pero no tiene uno que decir, ay, el Espíritu Santo me dijo, no, eso se le queda para uno, nada más. Ajá. Eso era lo que yo quería decir, ¿sí? De que ningún momento tenemos que alzar bandera de que, uy, yo soy un súper espiritual. No. Ujú. Estamos en proceso de crecimiento y con dos principios básicos que es humildad y sencillez de corazón. Dios te usará y Dios se glorificará, perdón, como en los ejemplos que le di al hermano Ulises. A mí nada más me dijo el Pedro, ora por mí, y ya el Espíritu me guió a orar y a decir muchas cosas. Y si te diste cuenta de algo, bueno, si se dieron cuenta de algo, en el ejemplo que nos pusieron hace rato de cómo se sentía esta chica y todo eso, Dios nunca acusa. El acusado es el diablo. Dios siempre sana y restaura. ¿Se dan cuenta? Ese es otro principio que debemos de tener en cuenta.
¿Quién lee, por favor, estas dos diapositivas que nos quedan? Porque ya viene la maestra. Yo, hermana, dice el Evangelio según San Mateo 23, del 27 al 32, dice, así también son ustedes, por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Ajá. Y vamos a leer también de una vez la otra. Ok. El testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan 5:36. Lucas 23:34 dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mateo 12:28 dice, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y Juan 6, 68-69 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Creo que es 16, 16, ¿verdad? 16, sí. Sí, 16. Gracias. Sí. Entonces, vamos a explicar estas dos últimas diapositivas. Estas tres hablan sobre blasfemar contra el Espíritu Santo. Y entonces, a veces, si se dan cuenta, aquí estábamos confirmando lo que decía mi hermano Buenos Andrés, días. que no, no hay que ser esas personas que quieran sobresalir en el aspecto, ay, es que yo soy santo, yo soy espiritual, por eso Dios me habla. Pero el corazón está lleno de hipocresía y de iniquidad. Dios sabe los corazones. Por eso que debemos de buscar esa relación a diario con nuestro Dios y decirle como el salmista, aún líbrame de los pecados que me son ocultos. Y buscar su presencia. Y Dios va a usar sus vidas jóvenes como no saben, como de una manera maravillosa, sobrenatural, más allá de lo natural. Ahí en Juan 5:36 me llama la atención porque dice, el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Nos quedamos con este versículo. Sus vidas van a ser usadas, si usted lo cree, para dar testimonio a mucha gente. No es el que yo, Patricia, hago, leo la Biblia, esto, lo otro, no, 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 no. Sea Dios glorificado en mi vida. Seas tú el que busque acercarse a la hermana para decirle, tengo este problema, ¿puede ayudarme a orar? Con ese acercamiento es algo grande. Y que la gente se acerque a ti y que la gente no se aleje de ti es bendición. Y sabes una cosa, en tu boca siempre ver una respuesta con sabiduría y sencillez de corazón. Una respuesta que la gente se va a quedar sorprendida. ¿Y esta de dónde me dijo esto? ¿Por qué? Porque el Espíritu está morando en mí y puedo realizar, puedo ser de edificación. Aún recuerda algo y terminamos con esto. En ocasiones Dios permite que tú pases circunstancias y las apruebes y tú no lo entiendes, pero tú practicas el perdonar como un estilo de vida. Y cuando te das cuenta, la gente se acerca a ti y te dicen, es que yo no puedo perdonar esa situación. Tú recuerdas y dices, Dios me ayudó a perdonar esa misma situación. Entonces te asombras. ¿Por qué? Porque Dios está en ti y tienes autoridad y el poder te va a respaldar. Por eso que la palabra de Dios dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que con su propósito son llamados. Y ustedes, mis amados estudiantes, son llamados para Hermana, Dios. extender el reino de Dios. Dios con ustedes, la esperanza de gloria. Dios con nosotros,
van a fluir cosas grandes y maravillosas que en este tiempo se necesitan en las iglesias. Pero lo más importante y no descuidar es su relación íntima con Dios, diario. ¿Por qué creen que les dejo las lecturas? Para que vayan teniendo un estilo de vida. Y les voy a pedir que apresuremos el tiempo para que en el primer mes del otro trimestre ya me hayan entregado los 28 capítulos. Algunos ya terminaron, algunos van muy bien, pero a mí lo que me interesa es lo que está dejando en su vida y lo que vamos a estarlo comparando con las demás clases. Y en su momento les voy a dar otras indicaciones. Pero, ¿qué sucede? Yo me enamoro más de Dios y voy a dar y reflejar lo que estoy teniendo de Él a los que me rodean. Entonces la gente va a querer acercarse a mí y voy a ser de bendición y de edificación. ¿Es lo que queremos o no? Sé como Jesús. Y se puede. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada estudiante que se ha conectado. Tú sabes, Señor, lo difícil que es para nosotros como seres humanos el no ofenderte y no ofender al Espíritu Santo. Te pedimos que en nuestra vida diaria tú nos guíes a toda verdad y a toda justicia y que cada día superemos situaciones más y más en el nombre de Jesús. Gracias porque nos tienes esta confianza. Gracias porque somos tus hijas e hijos y sé que tú estás con nosotros hoy y siempre hasta el encuentro contigo. Trae hambre y sed de tu palabra y enséñame a vivir como tú lo hiciste. En nuestro diario vivir, en nuestra forma de vivir, refleje que tú me estás guiando, que tu Espíritu Santo que mora en mí me guía, dirige mis pasos. Porque esto no es algo abstracto, sino real. Cuando mi relación contigo se enriquece cada día a través de tu Espíritu Santo. Abre sus oídos espirituales, sus ojos espirituales y enséñanos a ser obedientes para hacer tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados estudiantes. Y nos vemos el miércoles. Les mando la primera clase, que son dones de ministerio. Y la segunda que estaríamos viendo el sábado sería dones de servicio. Pero están sencillas, ¿sí? Que Dios les bendiga. Hermana. Mande. Gracias, hermana. hermano. Bueno, yo le quería pedir permiso para faltar el día sábado. Lo que pasa es que tenemos un evento de jóvenes y entonces, pues soy la que va a estar ahí dirigiendo. Válgame Dios. Bueno, investiga y estudia, porque recuerda que el día 26, el día 19, perdón, el día 19 les enviaría el examen. Va a estar sencillísimo, ¿sí? Ok. Para yo entregar calificaciones el 23, ¿sí? Por favor, que Dios les bendiga. Dios bendiga, hermana, gracias.